buenas, amigas y amigos. Gracias por estar aquí con nosotros en la Posverdad. Recuerden que darle al like, a la campanita, a suscribirse, a hablar con sus amigos y utilizar este espacio como el lugar donde usted viene a hablar sobre geopolítica y lo que pasa a nivel internacional y cómo eso nos afecta a nosotros. Bienvenidos al año 22 que ha comenzado en forma espectacular. Recientemente los Estados Unidos tuvo el día de mayor contagio, de expansión del coronavirus en toda la historia en el mundo, casi el doble. El lunes pasado tuvimos 1.08 millones de personas contagiadas con el coronavirus. El récord anterior, también impuesto en los Estados Unidos, había llegado alrededor de 468,000, un poquito menos de medio millón. Y en un día llegamos al millón. Aparte de las razones independientes y todo eso, tenemos que preguntarnos qué demonio está pasando. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI nosotros seamos incapaces de ni siquiera de controlar esto? ¿Y cómo es posible? La otra pregunta es, ¿por qué nosotros nos hemos pasado años y años sin tener un brote tan brutal a nivel mundial? Creo que la última vez fue allá a principios del siglo pasado con la fiebre española. Luego han habido brotes aquí y por allá, luego tuvo el brote del SIDA, pero eso fue muy local y muy limitado. ¿Qué pasó ahora? ¿Y por qué nosotros vemos que un país como los Estados Unidos es incapaz de tomar ni siquiera medidas pertinentes para controlar el coronavirus? Déjame poner dos ejemplos. China va a ser el país que va a tener la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno ahora en febrero. Y los chinos han tomado como político cero COVID en el país. Una ciudad cuyo nombre, imagínense, Xuanchiquan, de esa China, encontraron 3 casos positivos asintomáticos de coronavirus. Ellos cerraron la ciudad, una ciudad de 1.2 millones de gente. 3 casos asintomáticos. 3, 1, 2 y 3. Cerraron totalmente una ciudad de 1.2 millones de personas porque ellos tienen como meta que no haya un solo caso de coronavirus en China. Ellos quieren ser el primer país que erradica completamente el coronavirus. Aquí nosotros somos incapaces ni siquiera de lograr que la gente se haga la prueba. Para usted hacerse la prueba tiene que pasar horas en una fila. Amigos míos han ido a hacerse la prueba y han tenido después de 3 o 4 horas parados. O sea, ¿cómo es posible que nosotros hasta el día de hoy seamos sido incapaces de crear suficientes puestos para que cualquier persona en cualquier instante pueda hacerse la prueba? Es algo increíble. Yo quiero que ustedes tomen en consideración los siguientes aspectos de cómo los Estados Unidos han estado luchando en contra del coronavirus. Primero, toda la información que tenemos sobre el coronavirus proviene ¿de quién? Proviene del sector privado. Todas las soluciones que provienen del sector privado. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Esas son las personas que tienen la voz cantante en todo lo que tiene que ver con el coronavirus. La primera medida tomada por Donald Trump cuando comenzó el coronavirus por allá en marzo del 2020 fue juntarse con los dueños de las farmacéuticas y de las compañías de seguros médicas para decir qué es lo que vamos a hacer. Lo que nosotros vemos frente a nosotros es la privatización del sistema de salud de los Estados Unidos y cuáles son sus consecuencias. Al traspasarle el control y la ejecución de todo lo que tiene que ver con salud en los Estados Unidos al sector privado, el sector privado solamente le interesa una sola cosa. ¿Y cuál es? Hacer dinero. Cualquier tipo de medidas preventivas, como son, en vez de yo tener un 90% de ocupación, un 95% de ocupación en un hospital,
yo nada más puedo permitir 80, lo cual significa que en caso de que haya, como pasó ahora, un 20%, una emergencia, un 20% de las camas siempre están disponibles en caso de que haya casos como el del coronavirus. Pero ninguna empresa que está dedicada a hacer plata, a ellos no les importa en qué, si sea salud, pornografía, droga, lo que sea. El capital busca expansión e incremento de ganancias. Y si en el sector salud, ellos van a limitar acceso a salud, ellos van a limitar medidas preventivas, ellos van a limitar acceso a medicina y todo eso en función de hacer más plata. Y por eso es que cuando aquí llega el coronavirus, nosotros nos encontramos con un sector salud que no tiene línea de distribución ni línea de comando, porque todo es privado. Los hospitales son privados, ellos tienen, cada una de ellas tiene su propia política. Hasta el día de hoy nosotros no tenemos una política de enfrentamiento al coronavirus. Y somos el país que más gasta per cápita en salud. El 20% de la economía de los Estados Unidos, está hablando de más de 4 trillones de dólares anuales, se van solamente en salud. Y a pesar de eso, somos el único país desarrollado del mundo donde la esperanza de vida se ha reducido. Usted sabe que usted tiene más posibilidades de llegar a los 78 años si usted vive en Cuba que si vive en los Estados Unidos. Especialmente si usted es pobre. Porque la diferencia entre la esperanza de vida entre los pobres y los ricos en los Estados Unidos es la más alta del mundo, 15 años. Mientras que el 20% más pobre de los Estados Unidos tiene una esperanza de vida alrededor de 62, 63 años, un poquito más allá, digamos, peor que la de la República Dominicana, el 20% más rico tiene una esperanza de vida de por encima de los 80 años. O sea, hasta eso nosotros lo hemos privatizado, la vida. La vida. Hasta eso lo hemos privatizado. Entonces, lo que el coronavirus ha desnudado es un sistema de salud que se ha construido alrededor de las ganancias para el sector privado en perjuicio de la salud de las personas. Y como las ganancias es lo principal, la confianza entre pacientes y proveedores de servicio se ha resquebrajado. Cuando yo voy a donde mi doctor, y mi doctor me dice, lo siento, Oscar, a usted hay que hacer una operación de tal cosa, yo me pregunto internamente, eso él me lo dice porque tiene que pagar la mensualidad del seguro, o porque anda buscando el carrito de la novia, o porque realmente yo estoy enfermo. Una amiga mía en New York que estuvo hablando recientemente del alto nivel de desconfianza que existe en la población, a todos los niveles, sobre la información que viene de nuestros líderes. Señor, el presidente de los Estados Unidos se ha dedicado a vender la vacuna, metiéndole miedo a todo el mundo. Y yo particularmente, que yo no soy médico, yo no sé cómo trabaja el virus, yo lo que sé es lo siguiente. Cuando yo nací, a mí me ponían un montón de vacunas. Y esas vacunas estaban supuestamente para prevenir de que a mí me infectara tal o cual virus. Primero. Segundo, el desarrollo de una vacuna tomaba entre 5 a 7 años. Ese era la metodología bajo la cual todos nosotros crecimos. Bajo esa metodología, en República Dominicana, que no estamos hablando de los Estados Unidos, fueron eliminadas enfermedades como el dengue. Desapareció en República Dominicana. Yo no estamos hablando de los años 50 y 60. Yo no sé si ustedes recuerdan que en República Dominicana habían unas camionetas amarillas que le decíamos la malaria, que se pasaban por el país entero fumigando lugares donde había el mosquito de la malaria. En República Dominicana desapareció la malaria, desapareció el dengue, desapareció la cólera. Todas esas cosas fueron desapareciendo porque el concepto que existía anteriormente era que el Estado tenía una responsabilidad en términos de mantener la salud de las personas y que tenía que invertir no solamente en proveer servicios de salud, sino en prevenir de que la gente se enfermara.
con la revolución reaganiana de los años 80, de todo ese concepto cambió. Y se creó la mitología, porque ni siquiera es una ideología, la mitología de que el mercado lo resuelve todo. Y que todo lo que tenemos que hacer es decirle al mercado, ese es este problema y que ellos lo van a resolver. La realidad es que hoy a República Dominicana encontramos de nuevo problemas de malaria y problemas de dengue. ¿Cómo es posible que nosotros estamos moviéndonos hacia atrás en términos de salud, en términos de esperanza de vida, en términos de calidad de vida y de salud, cuando tenemos muchísimo más posibilidades y capacidades? No es un problema de recursos, no es un problema de conocimiento, y mucho menos no es un problema de la educación de las personas. No hay un país en el mundo donde la gente corra más que en los Estados Unidos. No hay un país en el mundo donde haya más gimnasio que en los Estados Unidos. No hay un país en el mundo donde se venden más productos para rebajar y todo lo que usted quiera. Sin embargo, nosotros tenemos un 23% de diabetes entre personas menores de 18 años. Porque la salud es integral. La salud es integral. Yo no puedo pensar que yo puedo reducir la diabetes vendiendo McDonald's. Yo no puedo resolver problemas de colesterol, de alta presión, vendiendo Kentucky Fried Chicken. Entonces tú tienes que decidirte. O tú controlas Kentucky Fried Chicken y McDonald's, o tú tienes altos niveles de colesterol y azúcar entre la población. Con la consecuencia de todo lo que pasa. Señores, yo soy un hombre gordo. Pero yo no me siento gordo en los Estados Unidos. Es increíble la diferencia entre cuando yo llego de República Dominicana o de Rusia acá. Cómo yo me veo entre una persona de un peso casi normal en los Estados Unidos. Los niveles de obesidad en los Estados Unidos afectan más de casi al 40% de la población. Pero tenemos un problema peor todavía. Es el problema del estrés. ¿Ustedes saben cuántas personas se habían perecido por sobredosis de cocaína en los Estados Unidos hasta en los últimos 12 meses, hasta octubre del año pasado? Más de 100,000 personas. Más de 100,000 personas. Nosotros con el 4% de la población del mundo, 4,5% del mundo, consumimos alrededor del 60% de la droga ilegal que se vende en el mundo. Y somos un país increíble, señores. Nosotros tenemos una economía de $63,000 por cada persona. O sea, los ingresos de una familia promedio en los Estados Unidos es de alrededor de $240,000 anuales. ¿Cómo es posible que un país con tanta riqueza tenga tanta pobreza en términos de construcción de capital humano y en términos de calidad y felicidad de las personas? Y estamos hablando del país capitalista más exitoso en la historia de la humanidad. No ha habido nunca un país con tantos recursos y tantas posibilidades de resolver cada uno de los problemas básicos de su población. Hoy nos enfrentamos con un problema clave, que es abrir o no abrir las escuelas. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos ese problema? ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos, en un salón de clase, hayan hasta a veces de 28 a 30 estudiantes? Por suerte para mí, mis hijos se ganaron una beca a uno de los mejores escuelas privadas de los Estados Unidos, Western Reserve Academy en Ohio, que en la lista de las escuelas privadas de este país se encuentra en el 23º lugar. Bueno, ¿usted sabe cuántos maestros había en Western Reserve Academy? Para un estudiantado de 500 personas, habían alrededor de 225. En un salón de clase, la máxima cantidad de estudiantes eran 6. Y estudiaban desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si al hijo mío a las 10 de la noche, él no entendía la clase de matemática, el maestro vivía en el campus
Y él iba a las 10 de la noche y le tocaba la puerta a su maestro y le decía, yo no entiendo esto. En un salón de clase donde habían 5 o 6 muchachos, habían 2 maestros. A diferencia del sector público en los Estados Unidos, donde no se le da clase de filosofía, a ellos le daban 3 años de filosofía. Un segundo idioma era obligatorio. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede un muchacho graduado de una escuela del Bronx, donde estudia con 30 y pico de estudiantes juntos en un salón de clase, puede competir con los hijos de los millonarios que estudian como en Western Reserve Academy, que para esa época, en el año 2001, 2005, cuando mis hijos estudiaban, para ese entonces el año escolar costaba $42,000? Un estudiante mediocre allá tiene más oportunidades que un estudiante genial aquí en el Bronx. Las universidades se ponían en línea, todas las universidades del país iban a Western Reserve Academy el día de graduación para darle oportunidades, becas y cosas por el estilo. Mis hijos consiguieron, podían prácticamente estudiar en la universidad que ellos quisieran, pero ellos querían regresar a New York. Y uno consiguió una beca prácticamente en St. John's, y el otro en Fordham. ¿Cómo un país puede relegar un alto porcentaje de su población a no tener oportunidad de educación? ¿Cuántos Mozart, Lincoln, Frederick Douglass se han perdido aquí en los Estados Unidos, que han sido genios organizando grupos de droga, organizando pandillas? Ahí están esos muchachos dominicanos que tienen la pandilla, ¿cómo es que se llama esa? Los trinitarios. Usted sabe la capacidad de organización que se requiere para crear una pandilla así, mantenerla dentro de la legalidad. Porque esa inteligencia que esos muchachos tienen organizativa no lo están haciendo para hacer las grandes compañías nuestras a nivel mundial. ¿Dónde están los Microsoft de nosotros? ¿Dónde están los Teslas de nosotros? ¿Dónde están? Nadie está destinado a ser pobre, nadie está destinado a ser rico. Nosotros tomamos decisiones que nosotros permitimos que sean impuestas a nosotros a través de la creación de todo un andamiaje cultural creado para justificar el estado de cosas. Cuando yo hablo en esta forma, la gente me dice, ay, que este es comunista, este quiere quitarle las cosas a los demás. No, es que los países son más ricos mientras más rica es su gente. Mi papá siempre me decía, a los pobres no se les puede quitar nada. ¿Por qué? Porque no tienen nada. ¿Cómo un país de ignorantes cómo nosotros vamos a poder competir con los chinos hoy? Mientras los chinos están, solamente aquí en los Estados Unidos, hay 350,000 chinos estudiando. Solamente en los Estados Unidos. Más de 1 millón de estudiantes chinos, cerca de 1 millón de estudiantes chinos están estudiando en las mejores universidades del mundo. Pero aparte de eso, los chinos están graduando millones de estudiantes, de ingenieros, el cerebro del futuro en robótica, inteligencia artificial, cosas del espacio, computadora y todo eso. Por eso es que ustedes se ven hoy a China como una explosión de gente. ¿Cómo es que los chinos son los primeros en 5G? ¿Cómo que los chinos son el tercer país? Un país, señores, que era el país más pobre del mundo, más pobre que Haití en 1949. Es el segundo país con una estación en el espacio. Y el tercer país que posee un hombre en el espacio, por encima de países como Alemania, Japón, China, Alemania y Francia. ¿De dónde diablos sacaron los chinos de momento? Eso no es cielo. No. Es que entre 1949 y 1961... en 1971, los chinos se dedicaron a crear capital humano, una enorme inversión en educación y en salud. La esperanza de vida de los chinos pasó entre 1949 y 1961, de 42 años la esperanza de vida, a 68. El nivel de analfabetismo pasó del 93% a 0 entre personas menores de 25 años. Y a 6% en personas mayores. Esa es la riqueza de un país.
La riqueza de un país no es en el oro, petróleo, es en su gente. Y si usted no invierte en su gente, usted siempre va a ser pobre. Y ese siempre va a ser nuestro problema, no solamente en Latinoamérica básicamente, sino también aquí en los Estados Unidos. Gracias por su atención. Recuerde darle a la campanita, recuerde suscribirse, recuerde hablar con sus amigos. Porque aquí decimos cosas que a veces parecen de locos. Decimos cosas que a veces parecen de locos, pero realmente es lo que este loco piensa. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Ya ustedes saben, a la campanita, a suscribirse y por favor, sus comentarios. Seguiremos sacando un programa todos los martes y todos los jueves. Así que ya ustedes saben, denle a la campanita para que cada vez que salga un nuevo programa, el pim pum de la campanita de Dios salió un programa nuevo. Gracias y hasta la próxima. Y por favor, se me cuidan del Omicron y del coronavirus y de la gente mala y de todo aquello que quieren hacer. Y recuerden, haga el bien y no pregunte a quién. Hasta la próxima.